Muy buenos días a todos y todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas de Zoom y las redes sociales de la Universidad Nacional. Para la Rectoría de la Universidad Nacional, la Rectoría Adjunta y la Vicerrectoría de Investigación, es un gusto ofrecerles la bienvenida a esta actividad que hemos organizado como un espacio más de un ciclo de conferencias tendientes a hacer una reflexión profunda sobre la importancia que radica para las universidades públicas el ejercicio de una autonomía plena, entendida como la capacidad que tienen las universidades para poder no solo definir su forma y estructura de gobierno, sino también establecer de forma prioritaria cuáles van a ser sus áreas y líneas de investigación y cuáles van a ser los planes de estudio que se van a adoptar para satisfacer las necesidades de la sociedad. El día de hoy hemos organizado esta mesa redonda con los siguientes conferencistas a quienes voy a presentar brevemente. Nos acompaña el día de hoy como representantes el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, quien es profesor catedrático del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. También tenemos el gusto de contar con el doctor Jorge Marino Proti Quesada, quien es el actual director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico OBSICORI de la Universidad Nacional. También contamos con la presencia de la doctora Marta Montero Calderón, quien es académica de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la Universidad de Costa Rica, el doctor Rafael Cuevas Molina, quien es académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA, y la máster Gabriela Hernández López, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Para iniciar esta disertación, vamos a proceder entonces con nuestro primer invitado, quien es el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Él es licenciado en microbiología por la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado por la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos. Trabajó durante 40 años como docente en la Facultad de Microbiología y como investigador del Instituto Clodomiro Picado, ambos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor emérito de dicha universidad y continúa apoyando labores de investigación, docencia y acción social. Ha desarrollado múltiples investigaciones relacionadas con bioquímica y el mecanismo de acción de venenos de serpientes, así como la capacidad neutralizante de sueros antiofídicos o antivenenos, temas en los que ha publicado en diversas revistas especializadas y capítulos de libros. Se interesa además por temas de historia de la ciencia, políticas de desarrollo científico y el impacto social de la ciencia. Ha participado en el desarrollo de antivenenos para diversas regiones del mundo y ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud en este tema. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Por su labor en investigación ha recibido distintos reconocimientos. Agradecemos al doctor Gutiérrez por acompañarnos en esta actividad y abriríamos las exposiciones de 15 minutos con usted. Buenos días. Adelante, don José María. Buenos días, don Jorge. Buenos días a mis colegas que nos acompañan en esta actividad. Agradezco muchísimo la invitación por parte de la Universidad Nacional para reflexionar sobre este tema tan fundamental para nuestras universidades y para nuestro país, como es la autonomía universitaria. Yo voy a hacer una presentación centrada primero en algunos conceptos generales de la autonomía. Seguidamente voy a analizar aspectos más específicos de cómo se aplica la autonomía en el ámbito de mi propia área de investigación de la salud. La autonomía es un concepto fundamental en las universidades del mundo y muy particularmente en las universidades de América Latina. Este concepto se enriqueció muchísimo con la Reforma de Córdoba, un movimiento iniciado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918 que causó una remesón en la forma como se concebía, cómo se estructuraba, cómo se trabajaba la universidad latinoamericana, ¿verdad? Entre otras cosas, esta reforma introdujo el término y el concepto de autonomía y la proyección de la universidad hacia la sociedad, entre otros grandes cambios que introdujo. Este evento
se difundió luego por todo el continente latinoamericano y todas nuestras universidades hemos sido influidas por ese hito histórico de la Reforma de Córdoba, y este concepto de la autonomía se ha enriquecido a lo largo de las décadas a partir de ese momento. El concepto es fundamental para garantizar el rol que nuestras universidades públicas tienen en la vida de nuestros países, porque la autonomía, entre muchas otras cosas, permite que la universidad sea un foco de pensamiento creativo y crítico permanente. Es decir, la autonomía garantiza ese espacio de pensamiento independiente, de pensamiento crítico, que es fundamental para la vida democrática de nuestras sociedades, porque ahí se generan continuamente análisis sobre diferentes ámbitos de la vida de nuestros países, y esos análisis tienen un efecto directo en el mejoramiento de la vida democrática en nuestros países. Precisamente por ese sentido crítico y ese espíritu crítico inherente a las universidades que le confiere la autonomía, esto se ha convertido en una piedra en el zapato de los poderes fácticos en América Latina. Es decir, esta característica de las universidades de ser un centro permanente de pensamiento y reflexión crítica sobre la realidad representa o ha representado un inconveniente, aunque no debería ser así, para los poderes fácticos en nuestros países. Y ello ha hecho que se haya generado una tensión permanente entre esos poderes fácticos, políticos, económicos que dominan en nuestros países y las universidades públicas de América Latina. Una tensión que se ha reflejado en diferentes momentos en contradicciones de mayor o menor envergadura y que han tenido un impacto en nuestras mismas universidades. Bueno, esa tensión se está viviendo en este momento en Costa Rica, y hay diferentes manifestaciones de cómo la autonomía se ve amenazada o cuestionada precisamente desde esos poderes fácticos, lo cual es un error histórico enorme, porque precisamente ese sentido crítico e independiente, autónomo de las universidades, es una contribución fundamental al desarrollo de nuestros países. En el caso de Costa Rica, la autonomía de las universidades públicas está garantizada constitucionalmente, es decir, los constituyentes y las constituyentes de 1949 blindaron este concepto de la autonomía con algunos artículos fundamentales en nuestra constitución política. Dicho sea de paso, probablemente el alcance que tiene la autonomía fijada constitucionalmente en Costa Rica es de mucho mayor envergadura o dimensión que la autonomía en muchas otras universidades de América Latina, y es algo que hay que valorar muchísimo en estos momentos históricos. Y precisamente en fenómenos, yo diría, sin precedentes en la historia institucional de Costa Rica, ha habido en los últimos años cuestionamientos e intentos de violentamiento, diría yo, de esos conceptos centrales de la autonomía. Por un lado, percibimos el interés de determinados sectores económicos y políticos por tener una intromisión más fuerte o más directa en los asuntos internos de las universidades públicas. Quizá esto quedó reflejado con muchísima claridad en el informe de la Comisión Legislativa emitido el año pasado, que se encargó de analizar el tema del financiamiento de las universidades, el tema del FES, porque en diferentes puntos de ese informe hay una clara intromisión en aspectos que tienen que ver con la autonomía universitaria. Por ejemplo, en algunos momentos se habla de cuáles deberían ser carreras prioritarias, de cómo deberían las universidades manejar el trabajo en sus sedes regionales, de cómo los planes de desarrollo universitarios deberían ajustarse estrictamente a los planes de desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo, en fin, de diferentes instancias en las cuales hay claramente un intento de intromisión en la manera como las universidades se manejan por parte de estos sectores, en este caso políticos externos, ¿verdad? Esto debe motivar mucha preocupación por parte de nuestras comunidades universitarias y por parte de la comunidad nacional, porque en última instancia la autonomía es la que garantiza el aporte de la universidad hacia la sociedad. Además, esta autonomía está siendo cuestionada de una manera diferente que tiene que ver con la reducción de los presupuestos universitarios y el cuestionamiento de los mismos presupuestos universitarios. Porque en la medida en que las universidades dejan de recibir los insumos presupuestarios que el gobierno
por decreto constitucional debe darles, en esa medida se están conduciendo estas universidades hacia ámbitos más marcados por las reglas del mercado. Es decir, ante la ausencia de un adecuado presupuesto público para las universidades deben considerar entonces, o se les conmina a considerar, por ejemplo, aumento en los costos de matrícula o vínculo remunerado con el sector externo, siguiendo ciertas tendencias o reglas del juego del mercado. Y todo eso de una manera u otra mina el concepto central de autonomía. Entonces, creo que estamos en un momento, y termino esta parte general mencionando que estamos en un momento muy crítico para la historia del país en términos de las instituciones públicas de educación superior. Esto mismo se está viviendo en todo el continente americano, lo estamos percibiendo clarísimamente, por ejemplo, en un país como Brasil, con una enorme tradición de universidades públicas que están siendo en este momento literalmente bombardeadas desde afuera por estos poderes fácticos. De manera que esta reflexión inicial pretende llamar la atención sobre la importancia de la autonomía, los logros que Costa Rica ha tenido en este ámbito y la necesidad de defenderlos. Ahora bien, en el ámbito de la investigación, el término y el concepto de la autonomía reviste particular importancia. Por lo siguiente, existen visiones diferentes de lo que es y debe ser la investigación, ¿verdad? En el mundo actual, donde hay un predominio de estas visiones, llamémoslas corporativistas, de la vida nacional y también de las instituciones, hay un planteamiento que concibe la investigación científica y tecnológica desde un punto de vista, yo diría, bastante tecnocrático y bastante centrado en la investigación que tiene un impacto en la esfera económico-productiva. Es decir, en el amplio espectro de la investigación científica y tecnológica, las prioridades se centran por estos sectores que dominan las agendas políticas en nuestros países en la investigación aplicada tecnológica dirigida al aporte al ámbito económico productivo. Esto sin duda es un área muy importante de investigación. En nuestro país eso se debe desarrollar. Los vínculos universidad-sector productivo se deben fortalecer, pero esta no puede ser la prioridad de la investigación científica y tecnológica, porque la investigación científica tiene un ámbito, un espectro mucho más amplio y requiere para su cultivo pleno de esa integralidad, de ese sentido holístico. Integralidad que significa cultivar todas las áreas del conocimiento simultáneamente. Y esto lo han cuidado muchísimo nuestras universidades públicas y lo han podido cuidar gracias a la autonomía universitaria. Vemos en este momento cómo, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley que convierte al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en una institución que se llama Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación, muy centrada en la investigación de tipo tecnológico aplicada a la innovación al sector productivo. Esto es un golpe, considero yo, a la integralidad de la investigación en nuestro país y en nuestras universidades. Entonces, ante esa visión que yo calificaría no peyorativamente de reduccionista o economicista, hay que contraponer para el desarrollo de la ciencia y de la investigación en el país una visión integral. Una visión integral significa que deben considerarse, respetarse y promoverse todos los ámbitos del conocimiento. Las ciencias básicas, naturales, las ciencias sociales, las humanidades, las artes y por supuesto las tecnologías y las ciencias y tecnologías más aplicadas. Esta integralidad o esta visión integral es lo que ha permitido en países de mayor desarrollo que la ciencia y la tecnología se hayan incorporado a los procesos de desarrollo nacional, porque esta visión integral genera la posibilidad de que el conocimiento científico lleve por derroteros de mayor equidad, de mayor prosperidad, de mayor inclusividad, de mayor, en general, bienestar para la población. Las universidades públicas en América Latina hemos tenido el cuidado, y en Costa Rica en particular, de respetar esa visión integral del desarrollo científico y cuidar todas las áreas del conocimiento. Es gracias a las universidades públicas costarricenses que nuestro país cuenta con una masa crítica importante en ciencias básicas, en ciencias sociales, en humanidades, en tecnologías. Esa integralidad se debe respetar, pese a que las políticas oficiales nacionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología dirigen por otro tipo de senderos más concentrados en ciertas áreas del conocimiento. Bueno, esa integralidad lo permite o la permite precisamente la autonomía universitaria.
es la autonomía la que le da el espacio a las universidades para mantener esa visión integral y ese cultivo de todas las áreas del conocimiento. En el ámbito específico de la salud, estos conceptos son muy importantes, porque la salud por sí misma es un fenómeno integral, es un fenómeno complejo, es un fenómeno holístico, que requiere de un abordaje transdisciplinario y que no se puede resumir en priorizar solo ciertas áreas del conocimiento. Es decir, es muy claro que los problemas de la salud demandan investigación biomédica básica, fundamental, en bioquímica, en fisiología, en patología, en epidemiología. Es fundamental y es básico también que la investigación en salud demande esfuerzos en el área clínica, de investigación clínica, farmacéutica, etcétera. Y por supuesto es esencial para entender los problemas que tienen que ver con la salud, el cultivo de las ciencias sociales, porque son las ciencias sociales desde la antropología, desde la sociología, desde la geografía, desde las ciencias políticas, las que permiten ver lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud. Es decir, la enfermedad no ocurre en un contexto abstracto, ocurre en contextos muy específicos, muy concretos, donde los determinantes sociales son fundamentales para explicar por qué ocurren ciertas enfermedades, por qué hay cierta incidencia de determinadas patologías, por qué cuando ingresa una epidemia como la COVID-19 se dan determinados fenómenos y variaciones geográficas, sociales, en la manera como se expresa esa pandemia, esa epidemia. Entonces, la integralidad del estudio de los problemas de salud demanda la incorporación de ciencias básicas, ciencias clínicas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Y aquí eso es un ejemplo clarísimo de la importancia de la autonomía universitaria, porque es precisamente esa autonomía la que permite generar estos esfuerzos integradores que hemos visto en el caso de las universidades públicas, cómo han operado en esta crisis de la COVID-19 y permite entonces ver la salud desde esa perspectiva amplia, integral. Si no tuviéramos autonomía, probablemente se nos impondrían externamente ciertas líneas de trabajo en el ámbito de la salud que soslayarían esta necesidad de esta visión integral. En el campo, y para ir concluyendo, en mi área particular de trabajo, en el campo de los envenenamientos por mordeduras de serpiente, esta autonomía ha sido fundamental, porque en el Instituto Clodomiro Picado hemos cultivado precisamente una filosofía integral del desarrollo de este tema. Se ha cultivado las ciencias básicas, la bioquímica, la toxicología, se ha cultivado la investigación tecnológica, se ha mejorado la tecnología para producir antivenenos, se han producido antivenenos para muchas regiones del mundo, se han incorporado elementos de ciencias sociales en el estudio de estas enfermedades, se han incorporado elementos de ecología y se ha permitido entonces darle una integralidad al estudio y a la búsqueda de soluciones para este problema. Esto ha convertido al Instituto Clodomiro Picado y a Costa Rica en lugares modelo que están siendo emulados en otras partes del mundo por la manera como han enfrentado este problema. Entonces yo creo que con los ejemplos concretos de las ciencias de la salud, termino mi presentación insistiendo, uno, en la importancia de la integralidad del desarrollo científico y dos, en cómo esa integralidad es garantizada por la autonomía universitaria, un elemento fundamental de nuestra institucionalidad pública que debemos fortalecer, defender y enriquecer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, don José María, por su exposición. Nuestro siguiente panelista es el doctor Jorge Marino Proti Quesada. Es catedrático y actual director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional. Es bachiller en Geología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un posgrado en Sismología del Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica de Japón. Tiene una maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, Santa Cruz. Es doctor en geofísica de esa misma universidad y además es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con énfasis en proyectos de cooperación internacional de la Universidad Nacional. Muchas gracias, don Marino, por acompañarnos. Adelante con su exposición. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Voy a compartir la presentación. Quisiera iniciar haciendo una aclaración de que las posiciones que manifestaré en esta presentación y que están incluidas en el aporte que hice en la colección de ensayos que sobre autonomía universitaria publicó la Universidad Nacional en el libro La autonomía universitaria,
en diálogo, una mirada desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Estas opiniones corresponden exclusivamente a mi pensamiento y mi visión del mundo académico y de ninguna manera pretenden reflejar la posición de la Universidad Nacional ni la del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica. Aunque el medio condiciona el pensamiento, la persona que realiza investigación científica debe aprender a abstraerse de ese contexto si pretende ser objetivo en sus interpretaciones científicas. La investigación científica se fundamenta en los datos. Estos deben ser tomados de forma objetiva y sin contaminación de ningún tipo. En algunos casos, los datos así recolectados apuntan a una conclusión evidente. En otros, aunque las interpretaciones y conclusiones de que de ellos se extraigan pueden variar según la formación de las personas investigadoras, el proceso debe ser reproducible y libre de todo sesgo político y religioso. La autonomía universitaria crea el ambiente más propicio para que ese proceso transparente y no viciado se mantenga en la investigación científica de las universidades públicas. Antagónicos a ese ambiente son las presiones políticas del Estado y los partidos políticos que quieren tener injerencia en el quehacer universitario. También representan amenaza a las presiones económicas que condicionan el presupuesto universitario y las posiciones dogmáticas religiosas que intentan evitar todo resultado científico que debilite esas doctrinas. Se propone aquí algunas estrategias para, haciendo uso de la autonomía universitaria, se puedan contrarrestar estas presiones. La reforma de Córdoba de 1918 y su manifiesto liminar no representaron una simple reforma de cambio. Fue toda una revolución en la forma de concebir las universidades como instituciones autónomas en su gobierno, accionar y ejercicio de la academia. Los puntos críticos de esa revolución fueron la independencia política y el freno que se ejerció a la dominación religiosa y dogmática en la formación académica universitaria. La reforma de Córdoba fue todo un movimiento anticlerical. El manifiesto liminar no hacía alusión explícita a la autonomía universitaria de la forma en que lo concebimos hoy, sin embargo fue punto de quiebre para iniciar la ruptura en el control político de las universidades por parte del Estado y de la jerarquía eclesial. En Costa Rica, eso quedó explícito en el artículo 84 de la Constitución Política de 1949. Otra inclusión importante en la Constitución que disparó la reforma de Córdoba fue lo referente a la libertad de cátedra, contenida en el artículo 87, de la cual se desarrollará adelante, girando alrededor de la libertad de las universidades públicas de realizar investigación en cualquier campo y cualquier tema de investigación. La investigación científica es una actividad noble que involucra muchos procesos, desde la escogencia del tema, planteamiento de la hipótesis, recolección, procesamiento e interpretación de los datos hasta la generación de conclusiones. Todo este proceso debe ser documentado, transparente y reproducible. La autonomía universitaria y libertad de cátedra permiten una gran libertad a la persona investigadora para escoger los temas y plantear sus hipótesis. Hasta ahí termina la parte subjetiva y es en esa primera etapa en que se es más vulnerable a las injerencias políticas y económicas. El proceso de recolección y procesamiento de datos es científicamente objetivo. Si no lo fuera, la persona investigadora estaría destruyendo su reputación y la de la institución. Las universidades públicas, por su autonomía, deben inocularse ante controles políticos y económicos externos. Aunque se goce total autonomía para realizar esa investigación en universidades públicas, estas deben tener la responsabilidad ética de velar porque las personas que realizan esas investigaciones estén formadas para realizar de forma académicamente correcta, para realizarlas de forma correctamente académica. Aunque ahora está completamente extendida la práctica de realizar investigación multi e interdisciplinaria, no se puede justificar bajo la excusa de autonomía universitaria y libertad de cátedra que una persona investigadora tome el control total de una investigación en un campo para el cual no tiene preparación. Los institutos de investigación particularmente deben concentrar sus estudios en los ámbitos para los cuales fueron creados y tienen personal apropiado. Además, deben fomentar la interdisciplinariedad sin invadir o incluir en su quehacer ámbitos científicos que no le corresponden y para los cuales no cuenta con el personal formado. Las presiones políticas se dan cuestionando el presupuesto. Esto es por lo que lo político y lo económico no pueden separarse fácilmente. Se comprende que la investigación en las universidades públicas debe contribuir al bienestar de la población y al apoyar el proceso productivo del país. El presupuesto que reciben del Estado las universidades se trata en gran medida de orientar esos fines. Sin embargo, no debe ser para nada condicionado a que solo se invierta en investigación que genere un fruto económico y social. El desarrollo de la ciencia pura y la investigación en temas que podrían ser considerados como abstractos es también parte del quehacer universitario
y es lo que en la historia ha permitido comprender mejor nuestro planeta, el universo y nuestra misma evolución humana. Si esa investigación no se realiza en universidades públicas, no se hará en ningún otro medio. La autonomía universitaria permite la libre interacción de las universidades públicas con otras instituciones públicas y privadas de países con los que el Estado no mantiene relaciones diplomáticas o cuando esas relaciones se encuentran en situaciones muy tensas. El auge en los últimos años de la diplomacia científica ha rescatado la importancia que tiene el intercambio académico en la relajación de tensiones diplomáticas. Los acuerdos científicos son los primeros que se firman luego de conflictos entre países. Son estos acuerdos de los pocos que se mantienen en ejercicio aún durante el desarrollo de conflictos. El caso que involucra a Estados Unidos y Cuba es un ejemplo de ello. Es así como las universidades, ejerciendo su autonomía, pueden interactuar cuando las relaciones diplomáticas, cuando las relaciones políticas no lo permitirían a otras instituciones. El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos podría facilitar las comunicaciones, construir la confianza y transparencia que caracterizan las relaciones científicas y contribuir al relajamiento de las tensiones. Perdón. Ese es el sistema de alerta temprana de terremotos. El desarrollo de proyectos de investigación conjuntos podría facilitar las comunicaciones, construir la confianza y transparencia que caracterizan las relaciones científicas y contribuir al relajamiento de las tensiones e inclusive llevar a la normalización de relaciones diplomáticas. La capacidad que le da la autonomía a las universidades de decidir sobre su propia regulación académica y administrativa debe explotarse más en términos de ejecución presupuestaria bajo el único control de su propia Contraloría. Eso permitiría a las universidades públicas con su régimen jurídico especial, con todo soporte legal, tener mecanismos más efectivos y rápidos para la adquisición de instrumentación y reactivos de investigación. Los institutos de investigación en universidades públicas que realizan labores de monitoreo de procesos naturales deben tener todas las facilidades para poder adquirir instrumentación en caso de desastres naturales sin tener que esperar años para cumplir con los trámites que exige la Contraloría General de la República. La autonomía universitaria tiene que venir acompañada de un presupuesto suficiente y sin condicionamiento para ejercer las actividades fundamentales universitarias de docencia, investigación y extensión. Cuando ese presupuesto no ha sido suficiente o amarrado a algunas exigencias de carácter político o económico, las universidades públicas han visto en la venta de servicios y en la venta de bienes y servicios un posible mecanismo para generar sus propios recursos. Se peligra entonces que al vender servicios para asegurar un presupuesto no condicionado del Estado, se cae en una práctica, en una pérdida de autonomía, ya que las universidades se ven obligadas a producir para un mercado que condiciona su accionar. Esos intereses económicos hacen perder la autonomía. Constituye una amenaza a la investigación libre en universidades públicas la posibilidad de emular la situación que se vivió en los Estados Unidos de América durante el gobierno de Donald Trump. Se vio cómo en ese gobierno se recortaron fondos a las investigaciones contrarias al pensamiento del presidente. Cambio climático, por ejemplo, a aquellas cuyos resultados representan una supuesta amenaza a la economía. Son los que enfatizan la importancia de mantener áreas protegidas fuera de la explotación de hidrocarburos, y hasta se prohibió la publicación de resultados científicos de investigaciones que reafirmaran la importancia de aprobar más regulaciones, por ejemplo, para la reducción de contaminantes, medidas que podrían representar un costo adicional a las empresas privadas y al Estado. Por el ejercicio de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, esa situación nunca debe presentarse en nuestros países, y mucho menos que percolen hacia universidades públicas. La persona investigadora universitaria debe seguir manteniendo la libertad de investigar cualquier tema y de publicar sus resultados sin ninguna censura. Las presiones que existen también de los sectores productivos privados que pretenden que las investigaciones en los ámbitos que giran sus actividades, que pretenden que las investigaciones en los ámbitos que giran sus actividades lucrativas sean realizadas en universidades públicas. Y no se trata tan solo de que lo exigen porque es presupuesto estatal que debe también beneficiar a ese sector productivo. Por ejemplo, lo que mencionaba José María de la reciente desaparición del CONICYT con la creación de la promotora de innovación e investigación que recién aprobó la Asamblea Legislativa para desviar fondos públicos hacia la investigación en empresas privadas, sino que inclusive llegan a presionar para que los resultados de las investigaciones les sean favorables y si no, que no se publiquen. Es en temas como estos en los que tanto la autonomía universitaria como la libertad de cátedra deben invocarse para impedir y contrarrestar esas presiones políticas y económicas que podrían convertir a las universidades privadas en meras maquinarias de producción material y lucrativa.
Deberemos tener mucho cuidado que al interior de las universidades no impongamos nuestras propias restricciones al ámbito de investigación. Las universidades mismas, con algunas de sus restricciones, con algunas de sus acciones y regulaciones, se han convertido en amenazas a la autonomía universitaria. Por ejemplo, al aceptar todas las regulaciones y restricciones que impone la Contraloría General de la República en el gasto de un presupuesto para el cual tiene toda la autonomía de decidir cómo lo ejecuta. También cuando en sus estatutos incluyen como miembros de los consejos universitarios a representantes del gobierno y a las municipalidades, dándole a estos sectores ajenos a la institución la posibilidad de ingerir en el quehacer universitario. Esos entes externos deben desaparecer de la constitución de los máximos órganos de decisión universitaria. La amenaza interna a la autonomía también se manifiesta cuando decisiones y justificaciones y criterios académicos de unidades académicas son opacados por injerencias de mandos medios administrativos. En la etapa de interpretación de datos y en la extracción de conclusiones en el proceso de investigación, en la que no solo agentes externos políticos y económicos pueden influenciar a la persona investigadora a no ser objetiva y favorecer alguna tendencia particular, también intervienen agentes religiosos. En algunos casos se cede involuntariamente a esas presiones por un conflicto entre las creencias religiosas y la amenaza que podrían representar los resultados de una investigación a una doctrina en particular. Eso es un asunto contra el cual la persona investigadora debe buscar vacunarse si pretende ser respetada como científica y en el que ni la autonomía universitaria ni la libertad de cátedra tienen injerencia. La persona investigadora debe tener muy clara la contradicción existente entre ciencia y religión. Mientras que los resultados científicos se respaldan por datos e interpretaciones racionales y son sometidos al escrutinio de pares académicos, las creencias religiosas no se cuestionan y se aceptan por dogma de fe. Una mente libre de prejuicios dogmáticos y religiosos es estrictamente necesaria para escudriñar e incursionar en todos los campos de la ciencia. Las universidades públicas, haciendo uso de su autonomía universitaria, pueden crear en sus campus universitarios un ambiente libre de todo signo religioso que amedrante el pensamiento científico. Esto podría de alguna manera abstraer a la comunidad universitaria de sus vínculos religiosos y facilitarle un medio en el que la academia y la racionalidad estén sobre toda influencia dogmática. Es precisamente ese concepto de universidades laicas el que se maneja en esta presentación, uno en el que se respeten todas las creencias y no se inhiba ninguna, pero en el que ni la formación académica ni las decisiones académicas son contaminadas por injerencias dogmáticas. Habría que evitar o por lo menos no estimular las prácticas y ceremonias religiosas en el campus universitario, tales como misas, oraciones y todo aquello para lo cual las organizaciones religiosas ya tienen sus propios templos. El poner cruces, portales y otros signos religiosos en el campus es ofensivo tanto para los creyentes de otras religiones como para los no creyentes. No creo que podría ser un problema la enseñanza de la historia de las religiones, clases o discusiones académicas en las que se expongan a los estudiantes a temas tales como el origen y evolución de las distintas religiones, pero dar catecismo y adoctrinamiento religioso en un campus universitario sería, en mi opinión académica, incorrecto. En la única forma que se podría concebir signos religiosos en un campo universitario podría ser en una sala ecuménica para todas las creencias y no creencias, en la que personas estudiantes administrativas y académicas puedan en el mismo espacio intercambiar sus pensamientos religiosos como ejercicio académico. Esto llevaría al verdadero respeto, comprensión y a la tolerancia religiosa. Contribuiría además a crear un ambiente de paz. También la exposición de la comunidad universitaria a otras creencias y no creencias en un medio académico lleva al conocimiento de que el dioses o no dioses de unos no son mejores que los de otros. Lamentablemente, las universidades han ido cediendo a las presiones de los colegios profesionales, sin cuestionar las leyes que acuerpan a esas agrupaciones gremiales y que exigen la colegiatura para el ejercicio liberal de una profesión para la cual fueron formadas las personas en las universidades. Es claro que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución Política de la República. Las universidades por Constitución Política de la República son autónomas y por lo tanto tienen todo el respaldo legal para contratar a quienes ellas crean son las personas más aptas para el ejercicio de la actividad académica. La docencia, investigación y extensión universitaria son ámbitos en los que la formación misma universitaria es una carta de presentación suficientemente fuerte para ejercer el quehacer universitario.
la participación de estudiantes en actividades de investigación en los que apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas no es un asunto en el que deban meterse los colegios profesionales para evitarlo. Las universidades están obligadas en ejercicio de su autonomía, en el ejercicio de la autonomía, a defender a personas investigadoras y a estudiantes de estos ataques gremiales. La autonomía existe y hay que no solo defenderla, sino ejercitarla. Las posiciones que se sugieren en esta presentación sobre la independencia total de las universidades, tanto administrativa en contratación de bienes, servicios y personal académico, administrativo y estudiantil, como la creación de una universidad netamente laica, son algunas de las formas en que se debe ejercer esa autonomía. Como conclusiones, digo que el ambiente académico en las universidades públicas, protegidas tanto por la autonomía universitaria como por la libertad de cátedra, representan el mejor nicho para el desarrollo de investigación científica transparente y libre de presiones políticas, económicas, gremiales y religiosas. Esas condiciones no solo deben ser explotadas, sino protegidas de presiones ejercidas por gobiernos, empresas y grupos religiosos. Es claro que las universidades públicas están al servicio de la sociedad y que la investigación científica y tecnológica son un medio efectivo para aportar el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, apoyar exclusivamente la investigación con fines sociales y de alguna forma satanizar la ciencia pura sería un error, ya que si la investigación y el desarrollo de la ciencia pura no se da en las universidades públicas, no habría ninguna otra institución con suficiente autonomía y libertad en las que esas actividades científicas se puedan llegar a ejecutar y por lo tanto conduciría a un estancamiento científico del país. Muchas gracias de nuevo por la atención y por permitirme participar en este foro y exponer mi visión de lo que debe ser la autonomía de la investigación en un ambiente universitario público. Muchas gracias, don Marino, por su intervención. Les recordamos a las personas que nos están acompañando en esta actividad que pueden hacernos llegar sus comentarios o consultas, ya sea a través del chat de la plataforma de Zoom o a través de las plataformas de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría de Investigación. Ahora le corresponde el espacio a la doctora Marta Montero Calderón, quien es licenciada en Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería con énfasis en Ingeniería en Alimentos de la Universidad de California en Davis. Además es máster en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de Post, Universidad de Costa Rica, y tiene un doctorado en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Lleida. Adelante con su exposición, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación y es un gusto compartir acá con tan distinguidos panelistas. Un segundito que se me pasó. Ya, gracias. Yo el enfoque que quería darles a ustedes hoy es un poco diferente. Bueno, el área mía, yo me desempeño en ingeniería y la parte de tecnología y ya tengo un ratillo de trabajar en la universidad y mucho ha sido por el área de investigación aplicada. El enfoque o la reflexión que yo estaba haciendo es sobre todo de qué representa esa autonomía. La autonomía para mí representa un voto de confianza que nos da la sociedad a las universidades públicas. Entonces, es un voto de confianza que sabe que nosotros estamos en permanente reflexión, como decía don José María. Tenemos un sentido de crítica y tenemos opiniones independientes y velamos por mejorar el bienestar de la población. Entonces eso es un mandato o un voto de confianza que a mí me parece extremadamente lindo y además comprometedor. Y entonces quería hablar un poco de cómo veo yo esa parte desde el punto de vista nuestro, cómo respondemos a esto. Entonces, la universidad, ¿cómo se relaciona con la sociedad? A través de la docencia, la investigación y la acción
acción social. Son tres componentes importantísimos en la docencia. Estamos preparando a profesionales para el futuro que van a llegar a ayudar con el desarrollo del país, a cubrir las necesidades de la sociedad para tener un mejor lugar. En investigación estamos generando conocimiento y a la vez estamos tratando de desarrollar aplicaciones tecnológicas también hacia la sociedad. Y en la acción social estamos yendo directamente a la sociedad, enseñándoles lo que hemos aprendiendo juntos, ayudándoles a seguir adelante y transfiriendo todo el conocimiento, apoyando comunidades más vulnerables y también apoyando al sector productivo. Entonces, realmente la forma como las universidades públicas estamos tomando o necesitamos utilizar esta autonomía es con motivos muy nobles o vamos hacia una parte muy noble. Y bueno, ¿y qué está haciendo entonces? Ante ese compromiso de la sociedad en donde nosotros se nos da con la autonomía el derecho de que nos autogobernemos, que estemos sin injerencias ni presiones. ¿Qué es lo que hacen las universidades? Bueno, invierten mucho en el recurso humano, requieren un recurso humano calificado que ciertamente no lo vemos en la sociedad en general, ¿verdad? Y nosotros en las universidades tenemos personal altamente calificado y que ha sido seleccionado a través del tiempo y en el cual las universidades y el país han invertido a lo largo de los años en que vayan a las mejores universidades, tengan los contactos de investigadores de clase mundial y regresen a Costa Rica para aportar. Esa es una parte importantísima. También tenemos como recurso humano asistentes que a veces son estudiantes que trabajan con nosotros, terciarios, y todo eso contribuye en la investigación. ¿Y qué otra cosa han hecho las universidades? Pues toda la inversión en infraestructura y en equipos de laboratorio. Son cantidades astronómicas lo que nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica, en las distintas facultades, en cuanto a infraestructura y en cuanto a equipos. Y eso es en realidad, son herramientas para que nosotros podamos hacer investigación sin perder el norte de que vamos hacia la mejora de la sociedad. Además requerimos materiales, reactivos y servicios, que eso son cosas o gastos que van cambiando o costos que van cambiando y que tenemos que ver de dónde sacamos el dinero para esa investigación. Y tenemos otra misión muy importante que es divulgar y transferir toda la información que tenemos, que no se quede en la investigación. Entonces vean qué lindo que es. O sea, la universidad, entre todo lo que hace, cuando se gobierna y todo, tiene que buscar esto, tiene que buscar que sigamos siendo universidades de punta, que sigamos resolviendo los problemas que tiene la sociedad, proponiendo mejoras y para el bienestar común. Entonces, bueno, en esa inversión del recurso humano, ¿qué significa? Se van nuestros profesores jóvenes 2 o 5 años por una maestría o por un doctorado y luego tienen un proceso de reinserción y que a veces se cree que con un posgrado, con un doctorado ya una persona ya es un sabio en investigación y en realidad apenas comienza. Los entrenamientos estos o la capacitación con estudios de doctorado o de maestría lo que dan es una serie de herramientas y luego hay que venir a ponerlas para la realidad nuestra y para lo que necesita el país. Entonces hay un periodo ahí de acople y luego está el docente dedicado a la investigación pero también a la acción social y a la docencia. Entonces la universidad se busca, esas mejores universidades del mundo busca cómo están en desarrollo y en reconocimiento de esa universidad y luego permite, el irse a esas universidades permite que esa vinculación permanezca y eso da lugar también posteriormente a que haya proyectos de investigación vinculados con universidades e institutos internacionales y nos permite avanzar más para buscar lo que andamos buscando, que es en pro de la sociedad. Y bueno, ¿qué queremos ¿cuáles son esas características que todos los investigadores de las universidades públicas deberíamos tener de cara a seguir gozando de esa autonomía, mantenerla y elevarla y luchar por ella? Bueno, la formación académica es intrínseco en las universidades y cada vez vamos más hacia ello. Cuando yo comencé en la universidad, la cantidad de personas con maestrías o doctorados eran relativamente pocas. Pues no, respecto a ahora, en los últimos, yo diría que 10 o 15 años ha habido
un movimiento enorme de profesores que regresan con sus doctorados o con sus maestrías y se han incorporado a la universidad. Eso lo que dice es que tenemos un potencial cada vez más grande y que se va renovando, eso que es algo muy bueno. Tenemos que tener un pensamiento libre e independiente y eso es algo que nunca se nos debe olvidar, porque por eso es que nos están dando ese voto de confianza. Y debemos siempre mantener esa vinculación hacia la sociedad, sus problemas y sus necesidades. Esa capacidad analítica y pensamiento crítico para proponer soluciones debe estar ahí en cada uno de nosotros, en cada una de sus áreas. Una sensibilidad al entorno, al bien común, comprometido y responsable. Debemos innovar, ser creativos, propositivos. Y bueno, y una capacidad que ahora cada vez es más importante, y lo mencionaba en cierto momento don José María, que es esa capacidad de trabajar en equipos no solo de la propia disciplina, sino de otras, para poder dar soluciones integrales. Y por supuesto, ser respetuosos con el ambiente, la sostenibilidad, el uso de energías limpias y los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ese profesor, cuando cualquier profesor que ya está en la universidad, ya sea estos que vienen recién preparándose o los que estamos aquí en la universidad, tenemos que trabajar en varias áreas: docencia, investigación y acción social. El tiempo es limitado, o sea, solo son las 40 horas por semana, aunque a veces se hacen un poquito más, pero debemos cumplir con la docencia. Pues la docencia no es solo por cumplir, es la razón de las universidades. Nosotros estamos ayudando a formar esos profesionales que necesita el país, y también no solo ayudamos a través de los cursos o los programas de estudio de grado, sino de posgrado. Y tenemos otro componente muy importante en la docencia, que es la parte de las tesis, donde nosotros trabajamos con estudiantes y les ayudamos también a desarrollar sus habilidades de investigación y análisis, y ser críticos e independientes para la evaluación de sus resultados. Está la parte de investigación propiamente, que es a la que nosotros nos referimos acá, donde estamos luchando a lo largo de los años, desarrollando proyectos, a la vez pensando en nuevas propuestas, en resolver problemas, y eso es interminable, y en realidad es todo un desafío y es algo bonito. Resolvemos algo y ya queremos ir más allá. Encontramos una solución para algo y ya lo damos por visto o perfecto, y vamos con otro problema que está por ahí, porque realmente los desafíos de la sociedad son prácticamente interminables, y pues los recursos sí son limitados. Tenemos que enfocarnos también, a la vez de que estamos desarrollando nuestros proyectos de investigación y viendo propuestas nuevas y viendo hacia dónde van nuestras áreas y el trabajo conjunto con otras disciplinas, trabajar también en publicaciones o en la divulgación de esos resultados. Y está la parte de acción social, que tampoco podemos dejar de lado, en donde también podemos tener proyectos específicos para esa transferencia de conocimientos, pero también que todos los conocimientos que vayamos generando vayan hasta la sociedad. Tenemos programas muy interesantes y muy buenos en nuestra sociedad, que son esos trabajos comunales universitarios, donde nuestros estudiantes tienen un acercamiento cara a cara con las necesidades del país y contribuyen en distintos aspectos. Y bueno, y esa vinculación con la sociedad es la que nos hace en realidad que todo funcione. Ver los ajustes que tenemos que hacer en la docencia y en la investigación para que lleguen hasta la sociedad al final. Entonces, los investigadores o los profesores universitarios somos polifuncionales, y eso a mí me parece un reto muy, muy, muy bueno. Cuando vamos a las oportunidades de investigación, la parte de que seamos universitaria, también es todo un reto. Nosotros podemos escoger entre un universo de temas y tenemos que ir priorizando, y ahí es donde los procesos reflexivos y el trabajo en equipo se vuelven más importantes. ¿Cuáles son las necesidades del país y a cuáles podemos iniciar en este momento? ¿Cuáles los ponemos para ahora? ¿Cuáles son urgentes? ¿Cuáles son de requerimientos inmediatos para resolverlos? Y la universidad también tiene una posibilidad con su autonomía, que es que puede definir, en cuanto al uso de los recursos que le da la misma autonomía, qué hace con ese dinero. Y entonces, claro, no hay que pensar que todo lo que le entra a la universidad es simplemente para investigación directa, para proyectos de investigación, porque ya hablamos que tiene que ocuparse de la infraestructura, de la operación, de los equipos,
de las planillas y muchas otras cosas, pero nuestras universidades se han dado a la tarea de siempre incluir una parte de fondos ordinarios para el desarrollo de investigación de nuestros investigadores, valga la redundancia. Entonces, eso lo puede hacer porque tiene autonomía para manejar esos dineros. Puede definir las pautas que se quieren para esa investigación y así como lo han mencionado también los expositores anteriores, se ha sido, por ejemplo, lo menos en la Universidad de Costa Rica siempre ha habido una apertura muy grande a todas las áreas del saber. Y entonces hay igualdad de condiciones para competir. Igual hay una igualdad de condiciones independientemente del género y las creencias. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos dentro? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, en realidad en todas las áreas de la investigación, pero particularmente donde yo estoy, que es en ingeniería y en tecnología, nosotros lo que tratamos de hacer es un enfoque integral. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? A veces hay una parte social involucrada, a veces son varias áreas de ingeniería, a veces son las ingenierías con otras áreas de la ciencia. Al estar yo en ingeniería agrícola y de biosistemas, se llama la carrera, entonces nosotros tenemos también mucha relación con las ciencias agronómicas, con las ciencias biológicas, con las ciencias del mar, y entonces lo que tratamos es de analizar todo el sistema y ver y proponer soluciones a lo que andamos buscando. No todo se va a resolver en un solo proyecto de investigación, pero sí se pueden hacer aportes que lleguen con soluciones hasta la sociedad. Entonces, que en ese enfoque de ingeniería y tecnología, nosotros andamos buscando la generación de conocimientos por un lado y ver cómo aplicamos o cómo llevamos esos conocimientos al diseño y a la mejora de la tecnología. Y también siempre tratando de dar una respuesta con una aplicación directa de un conocimiento. Entonces, bueno, ese es el enfoque que nosotros le damos. Y pensamos, bueno, yo pienso que dentro de uno de los componentes más importantes de la investigación en relación con la autonomía es que no solo investigamos los profesores que estamos ahí, sino que nuestros estudiantes son parte de esas investigaciones y ellos aprenden ese pensamiento que se requiere para la reflexión, para plantear un proyecto, para desarrollarlo, para entender los resultados, para entender la validez de esos resultados, para entender qué hace que los resultados sean independientes y veraces. Y esos estudiantes luego van a estar, muchos de ellos, en el sector productivo. Entonces, al tener nosotros un efecto multiplicador con nuestros estudiantes, que van a ser los nuevos profesionales para el desarrollo del país, estamos dejando una semilla que en realidad solo puede venir de las universidades. Entonces, bueno, para resumir un poco lo que estábamos hablando, entonces, nosotros tenemos un gran reto que nos lo da la autonomía, y gracias a Dios la tenemos, y la tenemos casi desde los inicios de la Universidad de Costa Rica, y ya apoyados con la Constitución Política desde el 49. Entonces, eso lo tenemos. Sí es cierto que tenemos muchas acusaciones y mucha gente que está tratando de debilitarlo, pero creo que nosotros debemos actuar de los dos lados. Por un lado, defender esa autonomía, pero por otro lado, hacerla cada vez más robusta, más propia de cada uno de los que trabajamos en las universidades públicas. Que nunca se nos olvide lo que es todo lo que está invirtiendo el país en nosotros, en esa excelencia académica, en el equipamiento, en la infraestructura, en cualquier inversión en capacitación que se dé a los diferentes personas que trabajen en la universidad, y que no se nos olvide la transferencia de conocimientos y tecnologías a la sociedad. Y que debemos siempre estar enfrentando esos retos que nos propone la sociedad en el presente y para el futuro, libre de presiones de injerencia de grupos políticos, económicos y religiosos. Bueno, eso es lo que yo les tenía por acá. Aquí nada más es como para ponerlos al tanto de cuáles son las áreas en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, que estamos en el área de Ingeniería de Sistemas Productivos, Energías Renovables, Ingeniería del Recurso Hídrico, Suelos y Ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Montero por sus interesantes apreciaciones. Le corresponde el turno al maestro Rafael Cuevas Molina. Es profesor investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, de la Universidad Nacional,
Ha sido director, coordinador del doctorado interdisciplinario en Letras y Artes para América Central, de la maestría de estudios en cultura centroamericana y también de la maestría en estudios latinoamericanos y la maestría en derechos humanos y educación para la paz. Es cofundador del programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología ICAT del CIDEA. Ha sido director de la revista Ítzmica de la Facultad de Filosofía y Letras y desde 1992 publica el boletín sobre arte e identidad en Suplemento Cultural. Es autor de más de 15 libros sobre políticas culturales, identidad y dinámica de la cultura en Costa Rica y Centroamérica y de 12 novelas y 2 poemarios. Es artista visual con más de 20 exposiciones individuales y colectivas, presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, que publica semanalmente análisis de coyuntura política latinoamericana en revistas digitales con Nuestra América y Gaceta. Adelante, don Rafael. Muchísimas gracias, Jorge. Y un saludo a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Yo esta mañana vengo a hablar desde las humanidades y las letras y las artes, que es el área en la cual me invitaron a participar, que es como decir desde aquel espacio de lo social que en la actualidad debe estar constantemente justificándose porque se considera prescindible, algo que se hace cuando lo necesario y lo importante deja espacio para lo superfluo. Es esta percepción dominante en una sociedad que ha transformado lo útil en la panacea del incesante progreso que no debe detenerse ante nada ni ante nadie y que basa su fe en el futuro, en el avance de la tecnología y las áreas del conocimiento que le dan sustento. Es un modelo que se enuncia y sustenta en función de las características que adquiere, según mi opinión, el desarrollo en los centros metropolitanos. Aquellos que completan la serie de características suficientes y necesarias para ser considerados desarrollados. Es en ellos en donde se producen las revoluciones tecnológicas y científicas que se consideran paradigmáticas, en donde se realizan los procesos que se presentan como caracterizadoras de una determinada época. Es en ellos en donde se está produciendo la cuarta revolución industrial, que tiene tan azorados a quienes quieren ponernos al día, que no perdamos el tren del progreso, que nos han venido diciendo desde siempre, desde el siglo XIX, pasando por el XX y luego atizándonos para que no perdiéramos el tren de la globalización. Hemos estado siempre en nuestra historia tratando de subirnos a algún tren que pasa volando frente al andén de la marginalidad, que es en donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Al de la revolución industrial, al de la revolución científico-tecnológica de mediados del siglo XX, al de las comunicaciones y ahora a la llamada cuarta revolución industrial marcada por la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas. Como siempre, nuestro papel en él está estructuralmente determinado desde nuestros orígenes mismos. Proporcionaremos recursos naturales o formaremos parte de los procesos de ensamblaje de los artilugios de punta y nuestros políticos correrán a formar la fuerza de trabajo que permita que esos ensamblajes sean posibles. La pandemia es en la que nos encontramos inscritos ahora en la actualidad, en mi opinión, ha acelerado procesos asociados a este nuevo modelo. Por ejemplo, esto que hacemos en este momento, lo que se va a llamar un webinario, que ahora forma parte de nuestra cotidianeidad, con toda la tecnología y las habilidades asociadas, eran prácticamente desconocidas por nosotros hace unos pocos meses, ¿verdad? Es solo un ejemplo pequeño, pero nosotros y quienes nos escuchan saben de las angustias que tuvieron que atravesar quienes en el ámbito de la educación, como nosotros, tuvieron que ponerse al día para continuar en otro plano y nivel nuestro trabajo. Situaciones de shock, así lo podría caracterizar yo, es como una situación de shock la que estamos viviendo. No solo aceleran procesos, sino que también crean estados de zozobra e incertidumbre que son aprovechados políticamente. Esto sucede ahora, pero en América Latina y en el mundo ha sucedido antes.
ejemplo, la canadiense Naomi Klein lo deja muy claro en un libro que se llama El Shock, que ha demostrado cómo cataclismos políticos o naturales sirven de excusa para provocar cambios sociales que en ciertas circunstancias normales no serían aceptados por la población. En Costa Rica, yo pienso que estos cambios que ahora se aceleran, se vienen presentando desde hace rato y debemos entenderlos como asociados a la implementación desde la primera mitad de la década de los 80 de un modelo que pretende hacer del mercado el eje articulador de la vida. Solo la fortaleza de la sociedad civil costarricense, en mi opinión, ha hecho que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, la ola de ese nuevo modelo no haya sido hasta hace poco arrasadora, como lo ha sido en otras partes, ¿verdad? Las implicaciones en la vida social, aunque lentos, han sido importantes, ¿verdad? Porque y profundos, porque como todos sabemos, han crecido las diferencias entre las clases sociales, se han deteriorado los servicios públicos, y la gente siente que vive en lo que usualmente da en llamar una crisis de valores. En mi opinión, eso que se percibe como crisis de valores no es más que la forma como se expresa en el ámbito de los comportamientos sociales, el abandono de una forma de ser, que está asociada al tránsito de un modelo de desarrollo a otro. Iguales sentimientos tuvieron nuestros antepasados en momentos similares, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se instauraron las reformas liberales modernizadoras. A mediados del siglo XX, cuando ante el quiebre de ese modelo, el liberal, por ejemplo, se buscaron nuevas opciones que afortunadamente para Costa Rica en aquel momento derivaron hacia un modelo más inclusivo que perduró buena parte del siglo XX, por lo menos hasta, digamos, mediados de la década de los 80. Son periodos históricos en los que la tabla de valores éticos y morales se torna ambigua, en los que parece prevalecer un poco el vale todo y el sálvese quien pueda, que se agudizan en momentos de estrés como el que estamos viviendo por la pandemia. Son momentos también de bifurcación de caminos, en los que se puede elegir ir para un lado o para otro, en los que salen a relucir descarnadamente los intereses de los grupos sociales que tironean para uno u otro camino. Son también momentos en los que se hace presente la tentación de imponer las posiciones propias golpeando la mesa, acorralando a quienes tienen otras propuestas o posturas. Yo tengo la impresión que es eso lo que estamos viviendo. Grupos de poder económico y político que tradicionalmente en Costa Rica se habían detenido a incorporar en alguna medida los intereses y las necesidades de los otros, que ahora están golpeando la mesa. Esta gente está convencida de que lo que ellos proponen debe imponerse a rajatabla, y hacen lo que está a su alcance para diluir o borrar los espacios sociales en donde pueda existir la discrepancia y las propuestas distintas a las suyas, ¿verdad? La autonomía universitaria es en primer lugar un lugar de libertad, para que las propuestas más visibles y variadas puedan fluir. Ya quienes me han antecedido, todos y todas lo han remarcado. Para que se expongan y se discutan libremente, sin cortapisas de ninguna especie, en un ambiente de creatividad y respeto. En este sentido, la autonomía es el sustrato básico, necesario, imprescindible, digo yo, para el conocimiento de la realidad, y para que este conocimiento no esté encorsetado en ideologías ni marcos teóricos específicos. En mi opinión, es esta una condición sine qua non para el conocimiento concreto de nuestra realidad particular. En términos generales, es en las universidades en donde se hacen los esfuerzos más sistemáticos en esta dirección. Una de las características del pensamiento latinoamericano, que es a través de toda su historia, ha sido su reproducción acrítica de lo que se piensa y dice en otras latitudes, ¿verdad? Especialmente en el norte global. Es esta una herencia, en mi opinión, de nuestra condición colonial, que nos enferma de lo que Eduardo Galeano, el uruguayo, denomina la copianditis, enfermedad que nos reduce el rol de papagayos. Pero la conciencia lúcida de esta
limitación que casi tiene condición de pecado original en nuestras naciones está en las universidades. Es en ellas donde se desarrolla el pensamiento crítico que apuesta por sobrepasar esa condición en aras de escudriñar en lo que nos caracteriza para desde ahí proponer soluciones apropiadas. Se trata de un pensamiento y una práctica lógicamente de ruptura, propositivo, que se expresa en los más diversos lenguajes, que deben ser preservados y estimulados para que puedan ofrecer no solo interpretaciones, sino también propuestas atrevidas e innovadoras. Ese es el papel de la filosofía, de las letras y del arte. El de permitir la expresión de algunas de las características constitutivas de lo humano. La creatividad, la intuición y la imaginación. Sin ellas, nuestra humanidad queda trunca y seca. Pocos espacios de la acción y el pensamiento humano necesitan tanto de la libertad y la tolerancia. Y es por eso que las universidades son el espacio idóneo para ellas. Limitar ese espacio, que es el espacio de la autonomía, es mutilar nuestra humanidad, incluso la forma concreta como se expresa nuestra específica humanidad, que es el de la nación costarricense. ¿Cuántos de los referentes icónicos de lo que somos no se expresa en las artes visuales, en la música, en el pensamiento? ¿Cuánta de nuestra identidad colectiva no está concentrada en símbolos enmarcados en nuestra literatura, en monumentos y obras plásticas, en ideas, pensamientos de quienes se dieron a la tarea de reflexionar sobre lo que somos? ¿Seríamos los mismos sin todo eso? Una de las características de esta pequeña porción de humanidad a la que llamamos Costa Rica es precisamente el haberse dado cuenta en un contexto regional muchas veces despreocupado de esto, que para tener una personalidad fuerte y distintiva en el mundo había que apostar por dar el apoyo necesario para quienes realizan estas actividades, que había que construir espacios autónomos, sólidos, sin injerencias ni limitaciones de ningún tipo. Los resultados, en mi opinión, están a la vista. En la región, el país se distingue por la calidad de sus creadores, por la solidez de sus propuestas hechas desde una profesionalización que no habría sido posible sin esos espacios de libertad y rigurosa formación, ¿verdad? Lo que es lo mismo de decir sin las universidades, es decir, sin ellas no habría sido posible esta situación. En mi opinión, en un mundo que está regido por la racionalidad tecnocientífica, las universidades se transforman entonces en espacios de libertad que avientan la imaginación regida por la intuición hacia el futuro. Y limitarlas equivale a la automutilación del todo social, no solo de las universidades, sino del todo social. Esta automutilación no solo en el orden de lo simbólico tampoco, ¿verdad? Sino también en lo que tanta atención ponen quienes pretenden mutilarla, en lo económico. Recuérdese que en ese sentido, la cultura, en términos generales, aporta un importante porcentaje al Producto Interno Bruto que usualmente permanece en la penumbra. Es decir, hay un importante grado de invisibilización del aporte que hace la cultura en este sentido. Las universidades públicas yo pienso que forman parte fundamental de ese conjunto de características definidoras de lo que es la especificidad costarricense. Esa especificidad que hoy le da en el mundo un sello que ubica al país en un lugar de privilegio. Y es un lugar de privilegio, en mi opinión, para nada derivado de su tamaño o del peso de su economía. Hay que poner atención en esto, sino de lo que ha sabido construir culturalmente, por la educación de sus ciudadanos, por la tolerancia que exhiben, por saber solucionar sus problemas de forma civilizada.
En el núcleo de esa especificidad está la educación. Así ha sido desde los albores de su historia. Una educación que no se encuentra atada a los intereses particulares de ningún grupo social o partidario y que en el ámbito de la educación superior se sustenta en una investigación dirigida, en el caso de las artes y las letras, a expresar simbólicamente lo que somos, aunque también a ver críticamente nuestros hierros y nuestras fallas, siempre con el ánimo de mejorarnos, ¿no? A buscar mecanismos para incorporar a los que son dejados atrás, a los que están marginados, a los que no tienen las herramientas para salir adelante. En este contexto, yo opino que la autonomía universitaria es una condición esencial para esta labor, para que esta labor pueda ser realizada, ¿verdad? En Costa Rica, afortunadamente, se pudo transitar por la época de las dictaduras latinoamericanas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que tanto se cebaron, y eso lo sabemos nosotros en carne propia, contra la inteligencia y las universidades, y aquí pasó afortunadamente sin mayores rasguños. No quiere decir que no ha habido ninguna incidencia ese contexto, pero en términos generales pasamos sin mayores rasguños. Y eso hizo que aquí encontraran refugio en las aulas universitarias, en general en la universidad, y en su espíritu de libertad creativa, quienes eran perseguidos hasta la muerte en otras latitudes. Todos creo que podríamos nombrar ejemplos concretos, dar nombres de colegas uruguayos, argentinos, chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses que estuvieron por aquí. Todos somos entonces testigos de lo que esa recepción también significó para nuestras universidades. Quienes en otras partes eran perseguidos precisamente por su espíritu propositivo, crítico y libre, aquí pudieron ser parte fundamental del florecimiento del arte y la cultura. Costa Rica por eso se transformó en América Latina en sinónimo de espacio propicio para el florecimiento del conocimiento y las artes. Recuérdense, por ejemplo, el impulso que dieron aquí en Costa Rica a todo ese esplendor que hubo de la cultura en la década de los 70, los chilenos exiliados, por ejemplo, el papel que jugaron en la explosión que hubo de arte, el papel que jugaron en las universidades. No voy a mencionar nombres particulares, pero todos lo conocemos y fuimos de alguna forma seguramente más mal que bien partícipes de esa situación. Dicho todo esto, yo apelo desde esta tribuna que me están proporcionando y que agradezco, precisamente ese espacio que me lo están dando precisamente porque existe ese espacio de libertad que son las universidades públicas, y apelo a que el trauma producido por la pandemia, que ralentizó la protesta social y aceleró la infortunada reforma que ve al pensamiento crítico como un peligro, no nos haga perder de vista los logros que este país ha venido construyendo a lo largo de toda su historia republicana y que le dan el sello que lo distingue en el mundo. Bueno, eso es lo que yo tenía para decirles por ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael, por su exposición. Cerramos este ciclo de presentaciones con la disertación de la máster Gabriela Hernández López. Ella es candidata a doctora del programa de doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Gestión de Proyectos de Cooperación. Desde 1984 trabaja con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y universidades en temas de derechos humanos, enfoque de género, migraciones, educación ambiental, educación popular, metodologías participativas, cooperación internacional y temas sobre los cuales ha realizado diversas publicaciones. Desde el 2006 trabaja como académica de la UNA y actualmente participa en la red temática desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica en calidad de pasante como parte del concurso de redes temáticas convocadas por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doña Gabriela. Sí, buenos días.
Estaba verificando que estuviera la presentación. Gracias, adelante. Buenos días a los colegas del panel, a las personas que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Comparto de alguna manera en este foro una interrogante fundamental, que si para la investigación sin autonomía existe una amenaza concreta latente. Y sobre eso elaboro desde un conjunto de voces donde están representados también miembros y miembros del foro, investigadores e investigadoras a nivel latinoamericano, del foro de la red latinoamericana, de la cátedra UNESCO de la UNAM en México, que es como la información más reciente que voy a presentar. De paso, reivindico a un pensador, fundador de lo que es la parte espiritual, diría yo, filosófica de esta universidad, que es don Omar Dengo, quien desde una posición para mí bastante autónoma y con una libertad de cátedra expresa señala que la labor que se impone debe consistir en revolucionar los espíritus primero y los pueblos después. Me parece que es una labor fundamental de la educación. Refiriéndonos a los referentes que han estado señalando los expositores y expositoras anteriores, yo quiero rescatar 4 ciclos usando la teoría de la globalización que define y el Doña concepto. Gabriela, perdone que la interrumpa. ¿Usted podría ponernos su presentación en modo presentación, por favor? Sí, perdón. Gracias. Los 4 ciclos que rápidamente me voy a referir para ubicarnos históricamente desde, yo estaría representando en este caso a las ciencias sociales, donde hago una mezcla de ciencias en el sentido de aportar desde la historia y otras para poder posicionar el tema. En el primer ciclo, conocido como el capitalismo mercantil, que es específicamente el periodo de la conquista, se crean 2 universidades. La primera en República Dominicana y la segunda en Perú. Para el segundo ciclo, el capitalismo industrial competitivo, que es en sí la independencia, se crea la Universidad Colonial como tal, como figura. Y en el tercer ciclo, conocido como el capitalismo corporativo monopólico fordista keynesiano, se crea, se construyen, se generan procesos históricos de carácter determinante para América Latina y se construyen teorías como la de la dependencia, que es una de las teorías con mayor alcance universal de todas las teorías generadas desde esta parte del mundo. Uno de los productos de estas revueltas históricas es el Manifiesto de Córdoba. Y como señala Oñatidia, a inicios del siglo XX, todavía las ideas darwinistas eran consideradas heréticas y se impartían materias como la de deberes para los siervos. No en vano, esas remanencias ideológicas persisten todavía en ciertos sectores de la sociedad que no necesariamente forman parte, aunque sí en algunas universidades, del sistema de la educación superior. En el cuarto ciclo se da la crisis del capitalismo global. ¿Y qué significa esto? Bueno, según el autor William Robinson, es el momento en el que estamos viviendo la crisis del capitalismo global, donde la pérdida de la prioridad de la universidad pública en las políticas públicas del Estado fue ante todo el resultado de la pérdida general de prioridad de las políticas sociales, entiéndase educación, salud, seguridad social, inducida por un modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización neoliberal, que se impuso internacionalmente a partir de la década de los 80. Entonces, si bien todos se han referido de alguna manera al concepto de autonomía, yo lo voy a desglosar en 4 grandes componentes: el jurídico, el político, el social y el financiero.
El jurídico se refiere al marco normativo estatal que la crea y legitima, porque es el Estado fundamentalmente quien nos crea en el periodo de la modernidad. El político es el autogobierno de las universidades, el social es su comunidad académica como recurso humano, como recurso laboral, como personas creadoras. Y el financiero, un presupuesto que subsidia el funcionamiento institucional y la existencia de las universidades públicas. Entonces, sobre esos 4 ejes fundamentales de la autonomía, estaría yo haciendo aportaciones o consideraciones estratégicas desde el concepto de la interseccionalidad que afecta a la autonomía universitaria y en general, diría yo, a la generación de conocimiento de las universidades, en este caso particular de la investigación. ¿Qué es la interseccionalidad? Hace referencia a una situación en la cual una clase concreta de discriminación interactúa con 2 o más grupos de discriminación, creando una situación única. Expósito 2012. Y desde esa perspectiva empezamos con la interseccionalidad jurídica, cuya definición está basada en 2 hechos fundamentales. El manifiesto liminar de la Reforma de Córdoba, Argentina 2018, y la Declaración como Bien Público de la Educación Superior de 1998. Esta última reforzada por conferencias regionales y mundiales sobre educación superior de la UNESCO y sus aportes a la educación superior en América Latina desde 1998 a la fecha. En ese sentido, ¿dónde estaría la interseccionalidad? Estaría en lo que ya ustedes mencionaron, que es lesionar la vida universitaria, según Axel Didrikson, lo que compone un acto criminal y no solamente anticonstitucional, en donde existe como ley resguardada en nuestras constituciones, unas más, otras menos en América Latina. Entonces nos preguntamos, ¿hay autonomía de hecho o autonomía de derecho? Siguiendo con Axel Didrikson, que es el encargado responsable de la cátedra UNESCO sobre universidades y regionalización, afirma que en la vida de las universidades de América Latina y también de otros países, lo primero que se ataca es a la autonomía universitaria para tratar de controlar el pensamiento crítico, la manifestación libre de las ideas, el desarrollo cultural que nosotros promovemos desde la lógica de un bien público, de un bien nacional. Ya decía antes por ahí de que nuestros recursos están cotizados por otros sectores de la sociedad. Para 1989, un mes antes de la ofensiva mayor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, me tocó estar presente en un evento de la Universidad del Salvador, del SUCA y de UNIFEM, en aquel entonces ya no existe, donde tuvimos la posibilidad, desgraciadamente, de vivir realidades que en Costa Rica no se daban, pero este tipo de denuncias, por ejemplo, plantean como los estudiantes en Centroamérica, en este caso El Salvador, representaban la persecución, ¿verdad?, por sus ideas, por sus posiciones políticas por parte de grupos paramilitares, lo que hablaban hace un momento de los poderes fácticos que controlan también no solo la debilidad del Estado, que ya no figuran en nuestra definición protección legal y real. La interseccionalidad política contempla, en este caso, la segunda interseccionalidad que voy a mencionar, la crisis de la década de los 80, que inicia con el consenso de Washington, que promueve una reforma del Estado, una renegociación de la deuda, una integración regional de carácter multilateral con condicionalidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, que estábamos sometidos a una deuda externa, nada diferente de lo que estamos viviendo ahora, muy incrementada la noción de condicionalidad más bien. De igual manera, otros componentes, siendo área iberoamericana, que están determinando también esa interseccionalidad política, la Declaración de Lisboa, al proceso de Bolonia, ¿verdad?, donde una declaración de Lisboa que hablaba más bien de superar la subalternidad del desarrollo de los estados al mercado, ¿verdad?, de superarla, de no condicionarla, y pasamos a un proceso de Bolonia
y de las universidades actuales de la Unión Europea, donde se cuestiona la mercantilización de la universidad pública. Y en otro orden de cosas también, lo señala Tunerman, la resolución en el 2002 adoptada por la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el GATS, que más adelante se convierte en un convenio de nueva generación, el TISA, un acuerdo sobre comercio de servicios, en el cual se plantea que la educación en general toda debe ser privatizada, además de los demás servicios del Estado, como en el caso de Costa Rica, que aún no están privatizados, en buena hora y defendámoslos. Por otro lado, algunas caracterizaciones de organismos internacionales como la OCDE, que si bien intelectuales de este país han señalado que la OCDE nos da el chance de no estar viéndonos solo el ombligo, también se ha convertido, según definiciones de representantes de la red, en un magisterio mundial que define el futuro de la educación mundial. Y además de definir el modelo de desarrollo mundial y el modelo de cooperación mundial, define también el futuro de la educación mundial. Y la ONU con sus ODS, con rostro humano, con sistemas estandarizados que miden la misma cosa, sin considerar todas las diferenciaciones que la crisis representa en cada país. Ya lo señalaban antes. Seguimos con la interseccionalidad política y en ese sentido María Elena Azarraute Riquesens define que debemos centrarnos en lo macro. Es que las educaciones del mundo se mueven bajo el modelo económico que esté establecido en los países. Decimos algunas veces que tenemos modelos sociales progresistas. Para mí, casi todos los sistemas educativos mundiales están montados dentro de un modelo neoliberal capitalista y en algunos lados muchísimo más arraigado y en otros como en tránsito, pero siempre está allí. Es en ese sentido lo que buscan estos organismos internacionales. Como tercera interseccionalidad señalo la social, y eso se ve reflejado en la nueva ley de empleo público que se promueve en Costa Rica en este año. Bueno, se viene promoviendo desde antes, pero que en este año muy probablemente se va a consolidar en la realidad de la academia universitaria, y ojalá que ahí lo jurídico prevalezca sobre lo político y nos defienda la constitucionalidad costarricense. La precarización del empleo, que es otra forma de interseccionalidad social, se manifiesta en la falta de plazas, en la falta de recursos para salarios, interinazgos, subcontrataciones, privatización de algunos servicios, subalternización de funciones y puestos, etc. Para apoyarnos en cómo esa interseccionalidad de manera concreta en algunos pensadores se manifiesta, hace referencia a Axel Didrikson, a que sin autonomía seríamos unos empleados que tendríamos que esperar a que los jefes en turno para que nos digan lo que tenemos que hacer o estudiar, como ocurre en las empresas, donde podemos desarrollar nuestros talentos en la perspectiva de las ganancias o de los productos que ellos y ellas quisieran. Y por último, podemos hablar de una interseccionalidad financiera. La desvalorización de la educación y de la vida humana genera la falta constante de presupuesto en las universidades públicas, genera crisis de su autonomía. Entonces ahí defino un continuo donde nosotros nos encontraríamos en lo más cercano a las universidades que existimos gracias a un subsidio estatal, y tenemos en el otro extremo aquellas universidades como conocidas como las de World Class University, universidades de clase mundial, donde el cofinanciamiento, que en muchos casos representa solo el 1% del presupuesto asignado por el Estado y el resto lo tienen que autogestionar, sobre todo en países como Corea, Japón, en Asia, ¿verdad? Otros países, incluyendo China, y en América Latina, que algunos se han querido acercar a ese modelo de clase mundial universitaria, que es un poco lo que se le está cuestionando a la Unión Europea en su planteamiento. ¿Dónde ubicamos estos casos en América Latina? Hablemos de Brasil, lo que ya señalaban hace un rato, la intervención de Bolsonaro, que puede que esté recibiendo subsidio del Estado, pero el mismo Estado está interviniendo para controlar qué se estudia, quién se contrata, cómo se investiga. Colombia, un error constitucional
Sabemos que en Colombia se asigna presupuesto por cantidad de estudiantes matriculados, sin embargo, no considera costos que han ido variando y que con eso no se cubre el gasto total de una universidad para su existencia. Tenemos Argentina con un subsidio estatal, pero poco presupuesto, crisis presupuestaria. Tenemos a Chile, donde las universidades son públicas, pero no son estatales, porque trabajan igual con un cofinanciamiento. Y así sucesivamente podemos ir ubicando en América Latina la condición de cada interseccionalidad, si es jurídica, si es financiera, si es social, o si son todas juntas que se cruzan de diferente manera en cada caso. Entonces nos enfrentamos a amenazas concretas que en una conversación personal con William Robinson en el marco del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Sociales, él nos decía que las fuerzas transnacionales pueden eliminar la existencia de las universidades públicas, que éstas de igual forma pueden sobrevivir en la lógica del capitalismo transnacional, al transformarse en instituciones útiles a la clase transnacional capitalista, sin perder su condición de universidad pública. Estas exigencias de las instituciones financieras internacionales, estilo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian a las universidades públicas, podrían conducir a la mercantilización de estas universidades, convirtiéndolas en un servicio rentable, como propone la Organización Mundial del Comercio, sin privatizarlas, pero poniéndolas a competir en la denominada sociedad del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos demanda la situación, coyuntura actual derivada de esa historia a la que hicimos referencia antes? La sociedad del conocimiento, dice la Declaración de Santo Domingo, implica potenciar la capacidad tecnológica, combinando formas tradicionales y modernas que estimulen la creación científica y hagan viable el desarrollo humano sostenible. Algunos críticos y estudiosos de la educación que también han sido autoridades en educación en Centroamérica y en América Latina, como Tunerman, dice que la sociedad del conocimiento es una amenaza, pues no responde a las necesidades de la sociedad, sino del mercado. La Declaración Mundial sobre Educación Superior, citada por Tunerman, señala en su preámbulo que si se carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen una masa crítica de personas calificadas y cultas, ya lo señalaron ustedes en todos los casos, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible. Los países en desarrollo y los países pobres en particular no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados industrializados. De otra forma, Boaventura de Sousa nos plantea como reto la superación de la triple crisis en términos de hegemonía, legitimidad institucional y crisis institucional, dejando claro que esas crisis tienen múltiples causas que las atenúan y que en alguno de ellos vienen acumulándose de ciclos, por decirlo como Robinson, anteriores, históricos, que fueron también delatando los mismos mecanismos de su autolimitación institucional. Se están reconfigurando hoy en día la globalización neoliberal y el modo como esta afecta a los designios. Cabe la pregunta: ¿qué tipo de modelo de universidad promueve la autonomía y la libertad de cátedra el día de hoy? Y hay dos autores, nos dan elementos. Tunerman dice que la universidad no puede renunciar a su misión de forjadora de una cultura de responsabilidad que va más allá de la simple función de formadora del capital intelectual del país. Y por otro lado, autores como Tomasino y Cano nos dicen que esta respuesta estaría sujeta al modelo que cada universidad, de forma autónoma, defina en su relación con la sociedad y el Estado. En este sentido, caracterizan tres modelos: el modelo mercantilista, un modelo desarrollista y un modelo popular. ¿Qué giros se proponen? La internacionalización de las universidades es una condición real que está pasando, que está ocurriendo. Planteo que deben ser definidos de forma sistemática y crítica dentro de una lógica de equidad y compromiso social universitario según principios, fines y valores relacionados con esa naturaleza de la misión universitaria latinoamericana promovida desde 1918. Y contempla la internacionalización, adaptarse a una forma no neoliberal de la educación en su relación al conocimiento contemporáneo,
de generar la existencia de una cada vez mayor academia mundial formada por científicos y científicas que forman redes que utilizan el ciberespacio como medio de comunicación, que la emergencia de un conocimiento sin fronteras y de una sociedad de la información en un mundo cada vez más globalizado es una realidad y que tenemos que definir ese modelo universitario porque no es la cuarta revolución la que define el modelo, somos nosotros y la cuarta revolución es un medio para lograrlo. La cooperación internacional como medio para esa internacionalización. Doña Gabriela, Sí, se acabó. se acabó el tiempo. Bueno, Perdón que la interrumpa. muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Perdón que le interrumpiera No, así. Vamos a proceder entonces a atender algunas consultas que se han generado por parte de los participantes. Específicamente en la plataforma Zoom tenemos 2 consultas. Las consultas están generadas en forma abierta. Dice la primera, ¿será que la injerencia externa a la autonomía afecta nuestra conciencia y aplicamos esto para cortar la autonomía individual? Porque a veces podemos encauzar según nuestro pensamiento qué es lo que deben hacer los investigadores individuales. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer referencia al comentario. Don Rafael, adelante. Interpreto esta pregunta como que se pensara que dentro de la misma universidad existe algún tipo de coerción para la realización de la investigación libremente. No sé si la redacción es un poquito confusa y no sé si estoy interpretándola bien. Yo tengo seguramente más de 35 años de estar haciendo investigación en la universidad y mi producción, sobre todo ensayística, está vinculada a las oportunidades que me ha brindado la universidad. Yo quiero decir que a mí me parece que yo formo parte de un núcleo de pensamiento crítico que está ubicado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que en caso de que hubiese habido algún tipo de coerción en la universidad, sería uno de los que probablemente en primer lugar sería afectado, y yo no he vivido nunca una situación de este tipo. En todo caso, puede ser interpretado como coerción o limitación a la investigación el que en algunas oportunidades se hagan observaciones que por parte, digamos, de entes, de diferentes entidades dentro de la universidad, por ejemplo, la misma Vicerrectoría de Investigación, en la que se hacen observaciones, se ve la pertinencia de lo que aunque es principalmente la unidad académica quien lo hace, ¿verdad? Ver la pertinencia de la investigación, pero se hacen observaciones que posiblemente si el proyecto no está del todo bien estructurado, bien planteado, lo cual es necesario, en mi opinión, para tener resultados efectivos en función de los objetivos que se persiguen, pues seguramente se harán algún tipo de observaciones, pero eso yo no lo interpreto como una forma de limitación de la libertad de la investigación dentro de la universidad, sino como procesos de ajuste de la calidad de los proyectos que aquí se presentan. No sé si interpreté bien la pregunta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es anónima y dice lo siguiente. Yo no creo que el aporte de capital privado tenga que condicionar la investigación de las universidades. Y esto lo podemos ver en universidades internacionales que se financian con este tipo de capital. Creo que debemos acercarnos a ese grupo para poder trabajar conjuntamente. No sé si alguno de los panelistas desea hacer una réplica a ese comentario. Si me permite, don Jorge. Adelante, don José María. Gracias. Sí, cabalmente existe evidencia suficiente, publicada, consistente, que muchas universidades en los países del primer mundo, los países llamados desarrollados, han entrado en esta lógica corporativa, a donde las agendas de investigación están muy influidas por los intereses de grandes empresas y de capital transnacional. Hay un texto, por ejemplo, que leí hace un tiempo que habla de, así el título es en forma de pregunta, la muerte de las universidades públicas. Y lo que argumenta es que en universidades, en ese caso ese libro eran universidades de Nueva Zelanda, Inglaterra y Dinamarca,
habían sido cooptadas en buena medida, y ni se diga en las universidades de los Estados Unidos, por las agendas y los intereses de grandes sectores empresariales. Eso implica que mucho del financiamiento de la investigación está dada por esos agentes y por lo tanto mucho de la agenda de investigación está dado por esos agentes. Y eso ha puesto en entredicho no solo la autonomía universitaria, sino incluso elementos de la ética de la universidad pública hacia las sociedades donde se encuentra. De manera que hay muy buena evidencia que indica que cuando las agendas universitarias de investigación son influidas por el capital transnacional, y por los intereses de ese capital, claramente se violenta la integralidad universitaria porque se debilitan áreas de conocimiento que no son terminadas como prioritarias por esos intereses del capital, y las agendas de investigación prácticamente pasan en muchos casos a ser controladas por los intereses de esos sectores. De hecho, hay ejemplos a donde empresas fuertes instalan laboratorios de investigación y facilidades para investigación dentro de los mismos campus universitarios. Entonces yo creo que el fenómeno sí existe, es un fenómeno preocupante y es un fenómeno que ha debilitado la autonomía de muchas universidades, sobre todo en los países más desarrollados. Esto no significa que las universidades públicas no debamos tener una relación con el sector privado de diferentes tipos. Pero esa relación tiene que partir primero de la defensa del concepto de autonomía universitaria y del desarrollo integral de todas las áreas del conocimiento. Y tiene que partir también de una valoración de con qué sectores nos estamos relacionando, en qué términos nos estamos relacionando y si esa relación con esos sectores contribuye a un proyecto de país que apuesta por la equidad, que apuesta por el desarrollo inclusivo, que apuesta por estos valores de solidaridad en los que creemos en las universidades públicas. Entonces, por supuesto que no hay que satanizar la relación con el sector privado externo a la universidad, pero esa relación tiene que concebirse respetando la autonomía y respetando una propuesta de desarrollo y de visión de mundo congruente con los valores de las universidades públicas. Muchas gracias, don Marino. Bueno, yo coincido plenamente con lo que mencionaba José María, y es que aquí el peligro es la pérdida de credibilidad, tanto del científico como de las instituciones. Y esto, ejemplos, como dice José María, hay montones, y lo vimos con la industria tabacalera, financiando cierta investigación que va orientada hacia tener resultados hacia ellos. Lo vemos ya crea, digamos, cierta perspicacia el hecho de que compañías petroleras financien investigaciones en cuestiones ambientales, bueno, y sobre todo investigaciones financiadas por compañías farmacéuticas. O sea, son asuntos en donde se pone en juego de nuevo la credibilidad del académico, del investigador y de la institución también. Muchas gracias, don Rafael. Dos cositas porque los compañeros han sido muy claros en sus exposiciones. La primera es que efectivamente el financiamiento del capital privado establece sus prioridades, que no son necesariamente las sociales, sino que son fundamentalmente las que están vinculadas a sus propios intereses particulares. En ese sentido, véase, por ejemplo, las dificultades que tiene para acceder a financiamiento de este tipo, facultades o áreas de conocimiento que están vinculadas al área que estoy representando aquí. Filosofía o humanidades, artes y letras. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que yo creo que efectivamente, como bien lo dijeron quienes me antecedieron, no quiere decir que se va a satanizar esa posibilidad de no solamente de vinculación, sino de recibir colaboración económica para la realización de la investigación. Pero hay que tener en cuenta que no solo se trata del capital privado. Es decir, nosotros debemos explorar otras fuentes de financiamiento que no necesariamente están vinculados a intereses particulares. Esa sí constituye una tarea que a mí me parece que es muy importante, en la cual no siempre los académicos tenemos los mejores instrumentos y habilidades para hacerlo, y en donde creo que instancias como por ejemplo la Vicerrectoría de Investigación podría colaborar para que sobre todo áreas como la que yo estoy en este momento representando tengan mayor acceso a fuentes de financiamiento. Muchísimas gracias. Quisiera tomarme la atribución de plantearles una pregunta a nuestros expositores.
Para nadie es un secreto que la autonomía es un principio constitucional que les permite a las universidades públicas costarricenses poder gozar de modalidades de autogobierno y la capacidad de autodecisión en materia de formulación de planes de estudio o inclusive líneas de investigación. Sin embargo, yo pienso que la autonomía como condición la debemos de reivindicar todos los universitarios y universitarias permanentemente, en el sentido de garantizar que nuestro accionar responda a las necesidades y demandas de la sociedad. Dentro de este principio o esta corresponsabilidad que trae la autonomía de la autorregulación, ¿cuáles ustedes creen que deberían ser los mecanismos para asegurar que la investigación universitaria ejercida desde la autonomía permita ser garante del cumplimiento de la misión de la universidad y pueda responder de forma efectiva a las necesidades de la sociedad? Tal vez cualquiera de ustedes que quiera empezar la disertación me indican. Don Rafael, adelante. Gracias. Yo pienso que el principio, vamos a llamarlo así, que la principal instancia de control es la propia unidad académica, es decir, el grupo de colegas que se encuentran próximos a quien está haciendo las propuestas de investigación y que de una u otra forma se encuentran empapados de la realidad a la cual con la cual se quiere vincular. Son los espacios idóneos no solamente para establecer, lo voy a decir nuevamente y entrecomillado, esos controles, sino también para contribuir desde una perspectiva profesional a la calidad de las propuestas que se hagan en la universidad. Perfecto, muchas gracias, don Marino. Sí, yo creo que la universidad lo puede hacer de la misma forma que podría ejercer esa presión sobre los investigadores, de la misma forma que ejerce la presión el gobierno sobre las universidades. Pero, y lo haría, digamos, teniendo un financiamiento en donde dice, bueno, el 80% de ese financiamiento va para estas áreas específicas que son las que la universidad determina que son importantes, pero que deje un presupuesto también para las áreas en donde el académico, con toda su libertad de cátedra, pueda escoger temas en los que la universidad piensa que eso no es importante, pero que el académico sí, y que considera que eso puede ser un aporte también de otra manera. De nuevo, hay investigación que no tiene un aporte directo inmediato a la sociedad, pero que es necesario hacerla, porque si no, de nuevo, nadie la haría. La investigación pura son asuntos de conocimiento, es el aporte que está obligado a hacer también las universidades. Entonces, bueno, no importa si está bien si la universidad quiere demostrarle al gobierno que invierte en cuestiones de servicio a la sociedad o lucrativas para las empresas o lo que fuera, pero tiene que dejar un presupuesto también para estimular y financiar la investigación pura también. Muchísimas gracias, doña Marta. Muchas gracias. Sí, yo pienso que definitivamente, perdón, debemos mantener mayores vínculos con nuestros usuarios, es decir, la sociedad. Entonces usted habla de revisar las carreras que ofrecemos y creo que deberíamos acercarnos a los graduados y mantenerlos más de cerca a través del tiempo, así como los lugares donde trabajan o los lugares donde vemos potencial para nuestros graduados, porque definitivamente necesitamos una retroalimentación. Con esa retroalimentación más el análisis interno de las unidades y de la universidad, podríamos estar asegurándonos que la renovación permanente o revisión permanente de nuestras carreras y que estamos ofreciendo lo que se necesita, lo que necesita la sociedad ahora y a un futuro cercano, porque al hacer nosotros modificaciones en las carreras, pues estamos haciéndolo para un periodo de 4 o 5 años adelante, pero sí nos permitiría un sistema como ágil para asegurarnos de que estamos brindando lo que la sociedad necesita. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Gabriela, por favor. Gracias. Cuando mencioné el tema de los modelos de universidad que representaba,
la institucionalidad costarricense, digamos, en términos generales, podemos decir que las universidades nuestras han sido universidades desarrollistas, en algunos casos unos más cerca de lo que sería con las comunidades, otros más lejos. Sin embargo, la funcionalidad de la universidad, o más bien el atributo definido en los congresos universitarios y demás, es el referente para mí número uno, que debe estar presente en procesos de investigación, que desde los principios, los valores decantan, ¿verdad?, hacia dónde debemos ir. Y esos principios y valores también tienen que ser confrontados en la medida de la vigencia histórica, los momentos que estamos viviendo, de que si tenemos que hacer alianzas estratégicas o no con el sector privado, de que si vamos a llegar a ser universidades o no, de categoría mundial, como son algunas universidades japonesas o coreanas, que trabajan con un 1% de presupuesto estatal y el resto lo obtienen de pactos con las transnacionales que investigan con ellas, de si vamos a hacer y defender el modelo actual y reforzar esa autonomía que también tiene que entrar a ser blindada por las mismas capacidades de los investigadores e investigadoras. Muchas gracias. Vamos a ver, sin duda las universidades como actores sociales tenemos un rol fundamental porque también tenemos dentro de nuestras responsabilidades el imperativo de tratar de mantener equilibrios sociales dentro del proyecto de construcción país, de forma tal que la universidad tiene no solo que responder de forma efectiva a las presiones sociales, sino también ir más allá de ellas y poder diseñar y dimensionar un proyecto país donde se mantengan equilibrios entre las distintas áreas de formación y entre las distintas ramas de conocimiento. La investigación en este panorama juega un rol fundamental, primero porque la investigación nutre a la docencia, de forma tal que una universidad sin investigación no es una universidad que pueda dar docencia de calidad, pero también nosotros desde la investigación retroalimentamos a la extensión en el sentido de que garantizamos que el proceso de extensión y de generación de capacidades en los distintos actores sociales vaya acompañado de un proceso de investigación que la diferencie del activismo puro. Para poder ejercer esa investigación es fundamental que desde la autonomía nosotros garanticemos que se cumplen principios de calidad, principios de pertinencia y principios de impacto. Hacer un uso adecuado de los recursos que obtenemos del presupuesto público para investigación es un imperativo fundamental y eso pasa por tener estándares muy rigurosos que nos permitan poder generar investigación tanto básica como aplicada que responda de forma efectiva y que haga aportes significativos al desarrollo del país y a contribuir a esa misión histórica de mantener ese balance y ese equilibrio del proyecto país y del proyecto sociedad que queremos construir, de forma tal que tenemos la misión histórica de, pese a las presiones externas, tener claro y reflexionar sobre el modelo que como sociedad deberíamos, con el cual deberíamos contar. Quiero concluir con esta reflexión y agradecerle a los y las expositoras en esta mañana y a las personas que nos acompañaron por redes sociales y por plataforma. Zoom, sin duda estamos en un momento muy coyuntural e histórico y se hace muy importante que como universitarios y en general como ciudadanos reflexionemos sobre el rol que la autonomía juega para el desarrollo de la universidad, pero también para el mantenimiento de un equilibrio en el desarrollo de la sociedad y en la consecución del modelo país que queremos obtener. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto. Hasta luego. Buen día. Buen día.